Lección 5. El Cristo resucitado, la Pascua. Texto para el estudio Mateo 27, 57 al 28, 20. Verdad central, Jesucristo resucitó de los muertos y vive por siempre. Versículo clave, Mateo 28, 6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. La resurrección es el fundamento mismo de la fe cristiana. Véase 1 Corintios 15, 16, 17. Todo lo que creemos depende de esta doctrina. Al emprender este estudio, veremos evidencia irrefutable de que nuestra fe está basada en la realidad. Con tan maravillosas noticias, nosotros, como los primeros discípulos, tenemos la responsabilidad y el privilegio de anunciar este mensaje de esperanza. Cristo vive. Jesús resucitó. Actividad inicial, celebraciones de la Pascua. ¿De qué manera usted celebra la Pascua con su familia o su iglesia? ¿En qué se diferencian estas observancias de la manera en que la celebraba en su infancia? Al enseñar acerca de la resurrección a los creyentes en Corinto, Pablo señaló la importancia de la muerte y resurrección de Jesús. Sin la resurrección, la Biblia sería un libro como cualquier otro en vez de la verdad. Sin ella, aquellos que proclamaron el Evangelio de Jesús serían falsos testigos, y aquellos que han creído su mensaje aún estarían perdidos en sus pecados. Además, los creyentes vivirían con una falsa esperanza y habrían padecido persecución por una promesa vacía. No es de extrañar que el apóstol declara: sin esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 1 Corintios 15, 19. Parte 1. La sepultura de Cristo. Jesús es puesto en un sepulcro. Mateo 27, 57-61. Después de la resurrección de Jesús, un hombre rico de una ciudad poco conocida, llamada Arimatea, fue a Pilato para tomar el cuerpo de Jesús y darle una sepultura apropiada. Después de confirmar que Jesús estaba muerto, Pilato autorizó a José de Arimatea para que bajara el cuerpo de Jesús. Marcos 15, 44, 45, Mateo 27, 57-60. José bajó el cuerpo y lo preparó para la sepultura. Mateo 27, 59. La costumbre funeraria de la época era envolver el cadáver en lino con una mezcla de mirra y aloes. La preparación se hizo rápidamente, ya que todo debía suceder antes del anochecer, cuando comenzaba el día de reposo. José puso el cuerpo de Jesús en un sepulcro que le pertenecía cerca del lugar de la crucifixión. Jesús era la primera persona que fue puesta allí, ya que era un sepulcro nuevo. José rodó una piedra grande para cubrir la entrada a la tumba. Después de completar la triste tarea, José se retiró. María Magdalena y la otra María fueron testigos de esto. Participación. ¿Por qué podría ser significativo que las Escrituras identifican a María Magdalena y a la otra María como testigos de la sepultura de Jesús? El sepulcro sellado. Mateo 27, 62-66. Los principales sacerdotes y los fariseos recordaron, quizás más que sus discípulos más cercanos, que Jesús había dicho: después de 3 días resucitaré. Mateo 27, 63. Temerosos de que los discípulos de Jesús pudieran sacar el cuerpo del sepulcro y afirmar que había resucitado de los muertos, los líderes judíos fueron a Pilato para que sellara la tumba hasta después de pasado el 3er día. Tal vez hubo un tono de crítica en la solicitud. Si Pilato no hubiera accedido a la solicitud de José de bajar el cuerpo de Jesús, este habría sido arrojado a una fosa común con los 2 ladrones. La falta de astucia política de Pilato podría causar un disturbio aún mayor si los discípulos de Jesús sacaban su cuerpo de la tumba y afirmaban que había resucitado de los muertos. Esto podría conducir a lo que ellos consideraban una farsa,
una creencia generalizada de que Jesús había resucitado, lo que destruiría el plan de extinguir la popularidad de Jesús con su muerte. Independientemente de si Pilato consideró justificada la preocupación de los líderes judíos, los autorizó para sellar la tumba, versículos 65 y 66. Colocaron un sello en la tumba y una guardia de soldados de Pilato. Sellar la tumba significaba que, probablemente se había tendido un cordón sobre la piedra, que cerraba la entrada, y los extremos del cordón estaban sujetos por sellos a las paredes. Estas medidas finalmente proporcionarían evidencia convincente de la resurrección. Participación de los alumnos. Porque cree que los enemigos de Jesús prestaron tanta atención a su enseñanza acerca de su resurrección, incluso cuando sus discípulos al parecer no lo hicieron. Parte 2. La resurrección de Cristo. Las mujeres oyen la noticia. Mateo 28, 1-7. Dos mujeres, María Magdalena y la otra María, se dirigieron al sepulcro al amanecer del día siguiente al día de reposo. Mateo 28, 1. Sabían que, si la piedra todavía impedía la entrada a la tumba, tendrían que buscar ayuda para removerle y poder ungir el cuerpo de Jesús con las especias que habían preparado. Pero antes de llegar al lugar, apareció un ángel y rodó la piedra de la entrada del sepulcro, y hubo un gran terremoto. El resplandor del ángel y el terremoto asustaron a los soldados de guardia, y quedaron como muertos. Cuando llegaron las mujeres, encontraron la piedra rodada. En el sepulcro, vieron un ángel que les dijo que no temieran. Tenía buenas noticias. Jesús no estaba allí, porque había resucitado. El ángel ordenó a las mujeres decirles a los discípulos que Jesús había resucitado de los muertos y que los encontraría en Galilea, como él les había dicho previamente, véase 26, 32. Participación de los alumnos. Porque cree que el ángel rodó la piedra de la entrada del sepulcro. Las mujeres se encuentran con el Salvador resucitado. Mateo 28, 8-10. La reacción de las mujeres a lo que acababan de ver y escuchar fue una mezcla de gozo y temor. Esto no es sorpresa. Los encuentros con ángeles registrados en las Escrituras indican regularmente que las personas sintieron temor. Quizá las mujeres también experimentaron una cierta aprensión, ya que las noticias que recibían parecían demasiado buenas para ser ciertas. En la experiencia humana normal, la muerte es siempre permanente. Pero ahora alguien les decía que Jesús había resucitado. A pesar de la sensación natural de temor antes este repentino cambio, el corazón de ellas se llenó de gozo. Las mujeres corrieron para alertar a los demás. Cuando iban por el camino, Jesús les salió al encuentro y las saludó, versículos 9 y 10. Cayeron a sus pies y lo adoraron. ¿Qué momento debió haber sido? Cualquier duda se disipó cuando él apareció frente a ellas. Lo habían visto morir en la cruz. Ahora estaban con él y estaba vivo. Jesús repitió la orden que les dio el ángel: no temáis. Las palabras de Jesús refiriéndose a sus discípulos, como sus hermanos, muestran una profunda ternura. Lo habían abandonado, como lo había anunciado. Pedro lo había negado. A pesar de todo, las palabras de Jesús los animaron. Se encontraría con ellos en Galilea. Participación. ¿Cómo habría reaccionado usted si hubiera estado con las mujeres esa mañana? Parte 3. La comisión de Cristo. La autoridad del Cristo resucitado. Mateo 28, 16-18. Los 11 discípulos restantes obedecieron el mandato de Jesús. Al regresar a Galilea, se encontraron con él en un monte, Mateo 28, 16. Allí lo adoraron, pero algunos dudaron. Puede parecer extraño que algunos dudaran de la resurrección. Sin embargo, esa duda fortalece el argumento de la resurrección.
Los escépticos dicen que los discípulos inventaron una historia de que Jesús había resucitado. En cambio, vemos que se convencen por la fuerza de la evidencia que superó sus dudas. Jesús había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. 18. Había dejado a un lado gran parte de su autoridad para encarnarse. Véase Filipenses 2, 6-8. Él dio su vida como sacrificio por el pecado. Ahora era nuevamente exaltado a una posición de autoridad sobre todas las cosas. Participación. ¿Por qué podrían haber dudado algunos de los discípulos? La Gran Comisión. Mateo 28, 19, 20. Basado en su autoridad divina, Jesús encargó a sus seguidores la misión de llevar el Evangelio al mundo. Mateo 28, 18-20. Debían proclamar las buenas nuevas del reino de Dios y discipular a los que creyeran en Jesús. La Gran Comisión está respaldada por dos garantías. Primero, Jesús tiene toda la autoridad, versículo 18. Segundo, Jesús siempre estará con sus discípulos mientras emprenden la Gran Comisión, versículo 20. Una de las cosas que impide que los cristianos cumplan este encargo es el temor. Una buena técnica para comenzar a presentar el Evangelio a otros es compartiendo la historia personal de cómo la persona que testifica llegó a creer en Jesús, entretejiendo algunas escrituras en su narración. Podemos confiar que el Espíritu Santo hará su obra de atraer a los perdidos a creer en Jesús. Toda la gloria es de Dios, porque no es el esfuerzo humano, sino es el poder de Dios, a través del Evangelio, que trae salvación a los que creen. Romanos 1:16. Participación. ¿Con qué frecuencia usted habla de Jesús a un inconverso? ¿Qué impide que hable de Jesús con más frecuencia? ¿Qué nos dice Dios? Jesucristo es el Salvador resucitado y el Señor exaltado. Nuestra fe en la resurrección se basa en evidencia confiable. Debido al sacrificio y la resurrección de Jesús, podemos recibir perdón de nuestros pecados y un nuevo nacimiento como hijos de Dios. El ministerio en acción. Regocíjese cada día en el conocimiento de la resurrección de Jesús. Considere su testimonio y cómo puede compartirlo con quienes lo rodean. Ore que Dios envíe a alguien a su vida que necesite escuchar acerca de él. Esté atento a esa oportunidad, confiando en el Espíritu Santo para guiar sus palabras.